Bueno, pues la segunda comunicación lleva por título Envolventes vegetales, una piel reactiva para el edificio. La presenta la doctora Francesca Olivieri, es arquitecta por la Universidad de Camerino en Italia, es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2013, es profesora del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la ECHAM, perteneciente a la UPM también desde el año 2011 y anteriormente ha sido profesora de otras universidades, en el Departamento de Tecnología de la Universidad Europea de Madrid y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Camilo José Cela. Además, es investigadora del grupo ABIO UPM del año 2007 y está especializada en temas de arquitectura bioclimática y eficiencia energética de edificios. Es responsable de la línea de investigación sobre envolventes vegetales y es autora de numerosas publicaciones sobre la eficiencia energética de cubiertas y fachadas vegetales. Investigadora principal de un proyecto de investigación sobre los beneficios termoenergéticos de las envolventes vegetales en climas cálidos y secos, financiado por la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, dentro de un acuerdo bilateral en colaboración con la UPM. Cuando quieras, puedes empezar. Sí. Bueno, buenos días primero. En segundo lugar, agradecer a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado a participar. Voy a intentar destacar dentro de lo que es el mundo de las envolventes vegetales cuál es el comportamiento que podemos definir reactivo, es decir, que va variando dependiendo de las condiciones exteriores y también variando dependiendo de las características de las envolventes vegetales que estamos aplicando. Bueno, nos enmarcamos dentro de lo que es introducir vegetación en los edificios. Siempre ha estado presente en la historia de la arquitectura, lo podemos ver en arquitectura vernácula con ejemplos de fachadas y cubiertas vegetales, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, lo siento, pero como que va un poquito, a veces sí, a veces no. Hoy en día hay muchísimos ejemplos y que si queremos reconstruir rápidamente lo que ha sido la evolución histórica, los jardines de Babilonia son los que se considera el primer ejemplo de envolventes vegetales aplicados a los edificios. Y luego, hasta llegar a la actualidad, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando con la reactivación de la economía empezamos a tener muchos ejemplos, muchos entre comillas, o sea, varios ejemplos de fachadas y cubiertas integradas en los edificios. Por citar dos ejemplos aquí de la ciudad de Madrid, en las últimos al fondo de la diapositiva, el Paseo del Prado, el Caixa Forum, que todos conocemos, el Jardín Vertical, o la ciudad financiera, el Banco Santander, donde en su momento se instaló más de 100.000 metros cuadrados de cubierta vegetal. Los sistemas existentes en la actualidad se pueden dividir en dos grandes grupos, hablando de cubierta, las extensivas y las intensivas. Las extensivas tienen un espesor de sustrato pequeño, hasta 15 centímetros como máximo, y las intensivas permiten la utilización de vegetación de alto porte, ya que su sustrato puede ser de 30 o 40 centímetros para arriba. Muchos ejemplos donde podemos ver la diferencia entre tener un caso y el otro. En el segundo caso tenemos la posibilidad de tener un verdadero jardín encima de la cubierta, mientras que en el primer caso se suelen utilizar para la eficiencia energética de los edificios. La sección de una cubierta vegetal tiene unos elementos que son fijos, pero hay otros que pueden variar. Por ejemplo, la presencia o ausencia de un aljibe para el riego de la superficie, o el hecho, por ejemplo, de tener una cubierta que sea prevegetada, o sea, llega ya la obra con la vegetación completamente desarrollada, por tanto es eficiente desde el primer momento. Cubiertas inclinadas también se pueden hacer ya hoy en día sin ningún tipo de problema. Y las cubiertas ajardinadas, la única diferencia, como decía, es que tienen un espesor de sustrato más importante, más relevante. En el caso de las fachadas vegetales, la clasificación se hace más compleja. Yo propongo una clasificación dentro de las muchas que hay, que tiene en cuenta el aspecto formal, por un lado, pero también la tecnología constructiva, ¿no? Entonces, según esta clasificación, se podrían dividir en tres grandes grupos: las continuas, pero realizadas con elementos modulares, y las fachadas realizadas con elementos puntuales. En total resultan 15 tipos diferentes de fachadas vegetales. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, por ejemplo, el primer caso, el más habitual, de tener una planta trepadora que se sube por los muros, ¿no?
por las fachadas de los edificios. Y varios otros ejemplos donde, por ejemplo, hay la presencia de cables o mallas metálicas donde trepa la vegetación como ayuda para que pueda crecer. En otros casos tenemos la presencia de un soporte horizontal, una maceta básicamente, y a veces la utilización de soportes verticales para que la vegetación pueda crecer y por otro lado tenga un soporte donde se pone el sustrato. El segundo grupo, constituido por elementos puntuales que se dividen en 3 grupos a su vez, dependiendo del tipo de elemento, del peso, del tamaño básicamente. Los sistemas en caja, los más pequeños, los bloques y los que llamamos gaviones, que son los más grandes. Por último, tenemos los que están representados por elementos puntuales, ya sea este elemento un contenedor simple, un contenedor apilado que se suele utilizar para cultivos urbanos, y el último un contenedor integrado directamente en la fachada. Con esta clasificación lo que hacemos es establecer unos criterios para seleccionar los sistemas que tengan más salida, en el sentido que sean más baratos, que se puedan aplicar no solo a edificios con un gran presupuesto, sino que a edificios normales, ¿no? Entonces, los criterios que hemos seleccionado son la industrialización, la facilidad de montaje, de mantenimiento, la eficacia energética, el tipo de riego, el peso, el coste y la reutilizabilidad. Analizando estos criterios en cada uno de los sistemas, vemos que el sistema que más se adapta a todos los criterios es el sistema realizado continuo con elementos modulares en cajas, ¿no? Por los motivos que vemos ahí. Es industrializado, el transporte, montaje y mantenimiento son sencillos, es eficiente desde el principio, como le ocurría a la cubierta vegetal prevegetada, o sea, lo llevo a la obra directamente, completamente desarrollado, y empieza a ser eficiente desde ese momento. Y además esos sistemas suelen contar con un sistema de recuperación del agua de riego, por tanto un ciclo cerrado donde no se desperdicia agua. Podría ser un sistema como esto, se suele montar como fachada ventilada, o también se puede pegar a la pared dependiendo del efecto que queríamos crear y evitar la capa de la cámara de aire. ¿Por qué nos deberíamos plantear como alternativa a la utilización de envolventes vegetales, como una alternativa más? Porque la gran ventaja, ya aquí hablamos de nuestros climas, de la zona mediterránea y climas más cálidos todavía, de utilizar vegetación en climas con elevada irradiación, está vinculada a la capacidad que tiene la planta de utilizar la mayor parte de calor que recibe para sus funciones biológicas, y por lo tanto no se sobrecalienta, que es lo que ocurre para la mayoría de los otros materiales. Por tanto, para hacer grandes números, del 100% de energía solar que recibe una planta, el 65% es absorción, y de este 65, un 5 lo utiliza para la fotosíntesis, el 20 es evaporación y por tanto quita calor a través de la evapotranspiración, y el calor disipado. Luego tenemos un 20 solo por ciento de transmisión y un 15% de reflexión. Si lo queremos estudiar más en el detalle, los intercambios son mucho más complejos de lo que acabamos de decir. Las ventajas que tiene la utilización de vegetación son muchas. Nosotros nos hemos centrado en los primeros dos, la reducción de demanda de energía para calefacción y refrigeración y la reducción del efecto de isla de calor urbano. Pero también es interesante estudiar la filtración de contaminantes, la regulación del ciclo hidrológico en las ciudades, sobre todo en las cubiertas, la reducción de ruido en la calle. Y los últimos 2 puntos se refieren a campos de estudios que se alejan de la edificación. Pues es complejo estudiar el elemento vegetal, porque las envolventes vegetales, porque vegetación, sustrato y agua, que son los principales componentes, o sea, no es posible caracterizar su comportamiento de manera unívoca, porque son materiales cuya caracterización depende de las condiciones de contorno, o sea, las condiciones exteriores. Y además, las características de la vegetación influyen en el comportamiento global de la envolvente. Por tanto, no le podemos dar, aunque nos gustaría mucho poderlos identificar con 3 o 4 parámetros, no es posible porque va variando al variar de las condiciones.
Para que veamos más concretamente el efecto en cubierta en fachada, presento rápidamente dos casos de estudio realizados gracias a colaboraciones, ya sea con empresas o con otras universidades, donde se han podido monitorizar durante varios años tanto la cubierta como la fachada y ver los resultados de cara al comportamiento del edificio, ¿no? En el primer caso, la ciudad se encuentra en el centro de Italia, en la costa este, y es un edificio experimental donde se han ensayado varias cosas. Una de ellas era una cubierta vegetal pequeña con una superficie de unos 3 metros cuadrados. Esta la pongo en la sección de la cubierta para que destaquemos la presencia de poliestireno expandido, 12 centímetros, y por tanto una cubierta que podría ser una cubierta real normalmente, donde aún así se sigue viendo el efecto de la vegetación. Lo hemos hecho a través de la medición de temperatura en todos estos puntos que ven marcado en rojo, y en el interior de la cubierta se puso un sensor de flujo térmico para ver las ganancias y las pérdidas, ¿no? Se han estudiado básicamente durante 3 veranos consecutivos y hemos tenido periodos con vegetación completamente desarrollada, en otros casos con desarrollada a medias y en otros casos ausencia de vegetación, ¿no? Entonces, en esta gráfica, aunque se vea pequeñito, pero lo que quiero destacar es que hemos comprobado en cada vez la temperatura superficial de la vegetación en comparación con la temperatura del aire, ¿no? Entonces, en el primer caso no había vegetación, podemos ver en negro la temperatura superficial de la vegetación y en rojo la temperatura del aire. La temperatura de vegetación, de lo que es la superficie superior, siempre es superior a la temperatura del aire. En el segundo caso tenemos una alternancia, parece que son muy parecidas las dos temperaturas, y en el tercer caso, cuando vemos que la vegetación está completamente desarrollada, la temperatura del aire exterior siempre es mayor de la temperatura del aire. Si lo miramos eso a nivel de flujo de calor, gracias al medidor de flujo, flujo entrante marcado en rojo, flujo saliente o almacenado en la cubierta en azul. Si miramos las gráficas, vemos que en el primer caso, alternancia de ausencia, 50% de vegetación, en el segundo, vegetación completamente desarrollada, en el tercero, ausencia de vegetación. Si esto lo vemos en números, en el primer caso, la energía saliente solo es un 35% de la entrante. En el segundo caso, la energía saliente es un 10% más aproximadamente de la entrante, y en el último caso, donde no hay vegetación, la energía que sale de la cubierta es el 23% de la que entra en la cubierta y representa, por lo tanto, una carga durante el invierno. Por tanto, de aquí podemos concluir que cuando la vegetación es densa, cubre completamente la superficie, funciona como un sistema de enfriamiento pasivo para el edificio en estos climas. Estudiar la vegetación, como decía, supone tener que estudiar, utilizar edificios experimentales, pero eso es muy caro y se consigue muy pocas veces. Entonces, nos ayudan o nos deberían ayudar en esto los programas de simulación, aunque en este campo estamos todavía muy lejos de conseguir un programa que pueda reproducir de manera fiable el comportamiento de la vegetación. En este caso se ha analizado y presento el modelo EcoRoof del Design Builder, que dentro de los programas que se utilizan en el campo de la arquitectura de la edilicia es el que más responde bien al comportamiento de la vegetación, ¿no? Tiene en cuenta los intercambios radiativos, los convectivos, la evapotranspiración y la conducción y almacenamiento de calor. La vegetación y sustrato se estudian como última capa de una cubierta en este programa. Es válido para cubiertas ecológicas y cubiertas ajardinadas, ya que podemos introducir un sustrato hasta de 1 metro de espesor. No tiene base de datos de sustrato y plantas, por tanto no puedo elegir el tipo de planta, pero lo tengo que introducir a través de las características de planta y sustrato. Y ahí donde tenemos el problema, porque las características que nos pide son las que ustedes pueden ver
a la izquierda de la pantalla, y son muchísimas. Algunas las conocemos, por ejemplo, la conductividad térmica del sustrato, la podemos conocer, pero otras, como la emisividad de las hojas o la rugosidad de las hojas, es complejo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ver que el programa funciona bien, comparando la simulación con los datos medidos, pero intentamos realizar un análisis de sensibilidad para ver si se podían quitar alguna de estas variables, ¿no? Para simplificar su utilización de cara a los técnicos. Realizamos para cada uno de estos parámetros 2 simulaciones, una con el valor más alto que se podía poner en el programa y una con el valor más bajo, y comparamos la diferencia que nos daba en el programa con respecto a tener todos los valores por defecto. Estas son las simulaciones, estos son los resultados para la ciudad donde teníamos instalada la cubierta vegetal. Entonces, en verde a la izquierda tenemos las ganancias térmicas con todas las variables de la cubierta por defecto y cómo va variando dependiendo del tipo de simulación. O sea, por ejemplo, el primero, HP, altura de la planta, máxima y mínima, ver la variación que suponía a la energía entrante. Al final de estas simulaciones vemos que las variables que nos llevan a tener una diferencia con respecto al caso principal de por lo menos un 10% son la altura de la planta, el índice de área foliar, la resistencia estomatal mínima y la conductividad térmica del sustrato. Es decir, estas no las podemos quitar porque si me equivoco en poner una de ellas estoy alejándome mucho del comportamiento real de la cubierta. Descartamos la variable de resistencia estomatal mínima porque la gran variación las tenemos con valores que no son propios de las cubiertas vegetales y por tanto la quitamos. Y nos quedamos con estas 3, el índice de área foliar, la altura de la planta y la conductividad térmica del sustrato. Desde la gráfica se puede ver que la primera es la que más influye porque su variación, la variación de las ganancias térmicas, varía mucho dependiendo del valor que tiene el LAI. Quiere decir que si yo no conozco el índice de área foliar, es inútil que haga esta simulación porque voy a tener un resultado muy lejano de lo que es la realidad, de lo que sería el edificio real. El índice de área foliar es un parámetro que mide el área total entre el área proyectada en el suelo, es decir, es la proporción de hojas que cubren la proyección de ellas en el suelo. Y eso tampoco es un parámetro fácil de conocer, primero porque no existen muchas bases de datos, casi nada, sobre todo referidas a forestas y cosas así. Y en segundo lugar hay 2 métodos de medición, el primero es directo y destructivo y por tanto no parece como muy adecuado, y el segundo es un método indirecto que pero supone un esfuerzo también económico para poderlo hacer y demás, ¿no? Para ver cómo tampoco, que no resulta como tan fácil simular el comportamiento de estas envolventes, ¿no? En el segundo caso, estudiamos una fachada vegetal, esta vez el edificio experimental está en la Sierra de Madrid, en Colmenar Viejo, gracias a una colaboración con la empresa Intemper. Y aquí el estudio se realizó comparando 2 fachadas idénticas, la vegetal de al fondo que no se ve muy bien, pero la pueden ver aquí a la derecha, y otra igual sin capa de vegetación. Aquí también la monitorización se llevó a cabo durante más de 3 años, el primer caso casi 3 años y el segundo caso unos cuantos meses, ¿no? Habitaciones completamente adiabáticas para poder decir que todos los intercambios de calor vienen de la fachada donde se ha instalado la vegetación. Los sensores, donde los posicionamos, en el segundo periodo de monitorización se incluye una capa de aislamiento para que los 2 cerramientos llegaran a tener una transmitancia térmica parecida a un cerramiento real. Analizamos un día tipo y vemos lo que pasa. Tenemos aquí las secciones donde en rojo se indica el gradiente térmico en la fachada vegetal y en azul el gradiente térmico en la fachada sin capa vegetal. Nos centramos primero en las horas nocturnas. Podemos ver cómo por más que las 2 temperaturas, vegetal no vegetal, en la superficie exterior de la fachada sean muy parecidas, pero en el interior de la habitación seguimos notando una diferencia entre 5 y 7 grados, más frío en el caso de la fachada vegetal. Es un día de verano esto.
Y esto probablemente es debido al efecto de enfriamiento evaporativo que se ha provocado unas horas antes, es decir, durante la tarde. Si nos centramos en las horas diurnas, que nos interesan más, porque cuando nos interesa bajar la temperatura, sobre todo en el interior del edificio, pueden ver, por ejemplo, en la imagen del centro, como a las 4 de la tarde hay una diferencia de más de 30 grados en la superficie exterior de las dos fachadas. Y en el interior esto se refleja, seguimos teniendo una diferencia tanto en la temperatura interior como en la temperatura superficial interior, que varía entre los 5 y los 7 grados. ¿Eso quiere decir que sería igual en un edificio real donde tenemos cargas térmicas reales? No, para saberlo tendríamos que medirlo, pero ese efecto sin duda seguiría habiendo porque en la superficie interior tendríamos, aunque sea un edificio real, aunque fuera un edificio real, la diferencia de temperatura superficial. Si miramos todos los periodos de monitorización, vemos que la reducción del pico de temperatura varía entre 4,5 y 8 grados y la media es de 6,4 grados. O sea, en el momento más cálido del día, la vegetación nos proporciona una reducción de alrededor de 6 grados de temperatura. Okay. Todos estos datos que hemos medido durante tantos años en fachada nos han permitido, ya que los datos eran fiables, homogéneos y había una gran cantidad, de ajustar un modelo empírico para reproducir o prever el comportamiento de una fachada vegetal en estos climas. Lo hemos hecho porque al no existir herramientas de simulación, si no tenemos un edificio real, no podemos prever cuál sería el funcionamiento real de la fachada vegetal. Entonces, queríamos crear una herramienta de ayuda para los que se plantean esa posibilidad. Bueno, este estudio se realizó con una profesora aquí del Departamento de Matemáticas, la profesora Dolores Redondas, todo el apoyo matemático que los arquitectos no tenemos, ¿no? Entonces, a través de un programa, el programa R, se pretendía crear un modelo que, partiendo de la temperatura del aire, la humedad relativa y la irradiancia sobre superficie vertical, nos pudiera dar una respuesta sobre el comportamiento de la fachada vegetal con respecto a la fachada sin vegetación. Promediamos los días, para no tener tantos modelos, promediamos, las franjas horarias, por tanto tenemos en total 5 franjas horarias: mañana, mediodía, tarde, pre-medianoche y post-medianoche. Y para cada una de ellas se estudia el comportamiento, la diferencia de temperatura entre el edificio que tiene vegetación y el edificio que no tiene vegetación. El modelo es lo que aparece aquí en alto en la pantalla. Es muy sencillo porque es una ecuación donde es suficiente introducir los datos de temperatura, humedad relativa e irradiancia y unos parámetros que aparecen ahí en la tabla para tener como respuesta la diferencia de temperatura en la superficie de la fachada y en el interior del módulo experimental. Por tanto, para hacer un ejemplo, si queremos conocer cuál es la diferencia de la temperatura superficial a las 8 de la tarde, por ejemplo, lo primero que hago es conocer los 3 datos climáticos, temperatura, irradiancia y humedad del aire en ese momento. Entonces lo inserto arriba donde pone temperatura outdoor, humedad relativa e irradiancia, y luego voy a escoger los 4 parámetros correspondientes a esa franja horaria y obtengo como resultado esa diferencia de temperatura. Gracias a este modelo es posible entonces obtener este resultado, y de la observación podemos destacar que durante la noche y la mañana es la humedad relativa el parámetro más relevante. Durante las horas centrales del día es la irradiancia, o sea, a medida de que aumenta la irradiancia, aumenta la diferencia de temperatura. Ahí está la respuesta de la vegetación. Funciona mejor con valores elevados de irradiancia. Y por la tarde sigue tomando importancia otra vez la humedad relativa y la temperatura del aire. Por tanto, el modelo se validó, porque claro, me podríais decir eso, ¿quién nos dice que funciona de verdad? Se validó, y ahí pueden ver el modelo y las 2 gráficas de modelos y datos reales, y ven que prácticamente se sobreponen en todos los puntos, también cuando hay una variación importante como las que están marcadas en rojo.
Como conclusiones finales podemos decir que de todo lo que hemos visto, el comportamiento global de la envolvente vegetal está afectado, por un lado, por la densidad de vegetación, y lo vimos en el primer ejemplo, por las características de planta y sustrato, la altura, el LAI, el valor de conductividad térmica del sustrato, y también por las condiciones exteriores, irradiancia, humedad relativa y temperatura. Por tanto, eso es un poco lo que quería transmitir, o sea, cómo la vegetación se va adaptando y se comporta de manera diferente dependiendo de lo que se encuentra. Y nada, muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Francesca, por la comunicación que has presentado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por ahí hay una persona que quiere preguntar. ¿Cuál es? Gracias. Sí, quería consultar cuál es la forma en la que este tipo de fachadas o de cubiertas funcionan en climatologías con fuertes heladas. Con fuertes heladas. Pues, por ejemplo, o diferencias térmicas bastante importantes de la noche al día. Sí, por ejemplo, ahora estamos realizando una investigación en un clima semiárido en Querétaro, tiene una latitud de 20 grados y está a una altura de 2.000 metros. Y ahí hay una gran variación entre noche y día, entre verano e invierno. Todavía no tenemos resultados porque se acaba de instalar la fachada. El ejemplo más cercano que tengo es lo de Colmenar Viejo en la sierra, donde durante el invierno la temperatura baja bastante, bajo del cero, más extrema que Madrid. Y no hemos tenido problemas para las plantas, es decir, lo único está en elegir el tipo de planta adecuado en cada caso, porque las otras componentes, el sustrato y el contenido de agua, el sustrato el agua no llega a congelarse en el sustrato. Los ejemplos que, no sé, la temperatura mínima me parece que hemos medido fue de -6 grados en esta experimentación. Por tanto, para climas más extremos todavía no tengo datos concretos, pero supongo que escogiendo el tipo de planta adecuado no debería haber problemas, porque desde siempre se ha utilizado la vegetación también en climas muy fríos, en el norte de Europa, y por lo tanto no creo que haya problema. No con todos los tipos de vegetación, por supuesto. Gracias. A usted.